Buenos días, estimado embajador Luis Gallegos. Gracias por este tiempo para con Expreso. Quisiéramos conversar con usted en torno a la elección del nuevo mandatario de Estados Unidos y sus repercusiones para los intereses de Ecuador. Ante esto, ¿cuál de los dos candidatos que irán este domingo a las urnas en Estados Unidos pensaría usted que podría dar una mayor estabilidad democrática en la región? Es una pregunta bastante compleja porque en realidad es una elección en donde hay una confrontación entre dos ideologías y una polarización muy grande. De acuerdo con los datos de ayer, la señora Harris tenía 49% y el señor Trump 48%, y eso es variable porque esta elección es una elección indirecta. Es una, es una democracia indirecta, o sea, la elección que vamos a ver el 5 de noviembre es una elección masiva donde, donde quienes van a las urnas van a elegir los miembros del colegio electoral que a su vez van a elegir al presidente de los Estados Unidos, los 273 miembros del colegio electoral. Ahora, cada uno dentro de su campaña ha hecho alusiones importantes a cuál es su visión política, ideológica, que va a tener repercusiones no solamente en el Ecuador, en América Latina, sino en el mundo. Y obviamente esas repercusiones son de índole global. Los Estados Unidos, esta elección en los Estados Unidos tiene capacidad de alterar muchos de los patrones de comportamiento internacionales si Estados Unidos cambia su visión de lo que es las relaciones internacionales, especialmente en temas de seguridad, economía, migración y los efectos que ello pueda tener en la relación que tenemos entre países. Para el Ecuador es extremadamente importante una elección de este tipo porque uno de los temas centrales que han anunciado tanto el uno como el otro candidato es el tema migratorio. Yo Y en creo que cuanto, podríamos, y en siga. cuanto a la estabilidad democrática, ¿cuál de los dos se acercaría más a a este tipo de estabilidad que estamos buscando en la región? Bueno, la verdad es que yo me preocupo más de lo que va a ser el problema en Estados Unidos durante la elección. Estamos preocupados y esa preocupación nace de qué es lo que va a ocurrir después del 5 de noviembre. El 5 de noviembre va a haber la elección, pero inmediatamente a eso entramos en un calendario interno en Estados Unidos muy polarizado que tiene como hitos el 11 de diciembre, que es cuando se ratifican los votos y se certifican los votos de los colegios electorales. Y luego del 11 de diciembre de esa certificación, vamos al 19 de diciembre, en donde en las capitales de los estados, de los 50 estados de la Unión, se certifican los votos del colegio electoral. Para el 3 de enero se inaugura el nuevo Congreso de los Estados Unidos porque en esta elección también se elige a toda la Cámara de Representantes, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y se elige a una tercera parte de los senadores. Por lo tanto, quien gane la mayoría de los votos en esas cámaras llevará a que la Cámara de Representantes y el Senado estén en manos de uno de los dos partidos. Y luego el 6 de enero, famoso 6 de enero, se define en el Congreso, en el Capitolio, el triunfador de la elección. Ese día, que ha sido uno de los días más complejos para la democracia americana contemporánea, porque recordará usted que atacaron el Congreso y hasta ahora siguen juicios en estos temas, lleva a que el 21 de enero se posesione el nuevo presidente. Todo esto le digo yo porque estamos preocupados por la consolidación de la democracia de Estados Unidos. O sea, la pregunta de qué efecto podría tener en la consolidación de las democracias en los otros países se verá luego de que haya un presidente electo y de que uno de los dos candidatos acepte al otro como triunfador. El politólogo Ian Bremmer, presidente del grupo Euroasia, dice que Estados Unidos está en guerra consigo mismo
y que ninguno de los dos aceptará la victoria del otro. Por lo tanto, estamos asistiendo a una crisis democrática en los Estados Unidos sin precedentes en la era contemporánea, excepto cuando el presidente Biden ganó y el presidente, entonces el presidente Trump, cuestionó, hasta ahora cuestiona el triunfo de Biden. Esa polarización es la que preocupa en la consolidación de la democracia americana. ¿Qué pasaría ¿Qué si no se repercu- consolida justamente o hay más crítica en torno a estas elecciones en los próximos comicios? Bueno, yo creo que pueden entrar en un conflicto democrático muy complejo en los Estados Unidos. Porque si vamos a partir del hecho de que el otro bando va a cuestionar la victoria del otro, especialmente, según Brenner, la poca diferencia entre un candidato y el otro podría llevar a que hayan juicios innumerables en cada uno de los estados, de que los resultados se posterguen, de que haya confrontaciones e inclusive violencia. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros en la manifestación de lo que es la democracia americana, que este es un tema sin precedentes. ¿Cómo afectaría eso al mundo o a la región? Bueno, primero, Estados Unidos entraría en una crisis interna que podría afectar el normal desenvolvimiento de sus relaciones internacionales, sus relaciones comerciales, sus relaciones migratorias y de otro tipo. Por lo tanto, sería muy grave para el resto del mundo una crisis interna en los Estados Unidos. ¿Por qué muy grave? Esto, muy grave porque en realidad el flujo comercial con los Estados Unidos es uno de los más importantes del mundo. Y si hay una crisis interna política, podría afectar ese flujo comercial, podría afectar las cadenas productivas de acceso, tanto de importaciones como de exportaciones. Si ambos fenómenos podrían aislarse, o sea, que haya un fenómeno político aislado en Washington que no afecte la conducta económica o financiera de los Estados Unidos, no habría un problema. Pero es eso, con dos conflictos internacionales como el de Ucrania y el de Israel, más los 40 conflictos irregulares que existen en el mundo, podría haber momentos muy complejos en el escenario internacional. Aparte de eso, hay rivalidades muy pronunciadas entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y otros contextos que pueden verse afectados por la crisis interna en los Estados Unidos. Usted señalaba que cualquiera de los dos que vayan a ganar el 5 de noviembre va a alterar mucho los patrones de comportamiento. ¿Qué patrones de comportamiento podrían ser alterados? Bueno, el señor Trump, por ejemplo, sostiene que él lo que va a hacer en el primer día de su presidencia es una deportación masiva de migrantes. Una deportación masiva de migrantes y habla de 20 millones de migrantes que van a ser deportados a sus países de origen o a los países de tránsito de esos migrantes y que eso involucraría inclusive a los migrantes que son no documentados, inmigrantes documentados e inclusive aquellos que hayan adquirido la nacionalidad en el país. Lo ha dicho en varias ocasiones con relación a eso, y eso obviamente trae serias consecuencias internacionales si retornan a los países de origen decenas de miles o millones de personas, no solamente el efecto de lo que sería la devolución de esto, que es verdaderamente un problema muy complejo de manejar sistémicamente, el retornar millones de personas a sus países, el expulsarles, los juicios que habrían, los aviones que tendrían que llevarles, los medios de transporte, pero eso afectaría gravemente las economías de los países de donde provienen esos migrantes y también afectaría las remesas que esos migrantes mandan a sus familias en esos países. ¿Y Ecuador Ese, por ejemplo, estaría, Ecuador eh, estaría apto para recibir a su gente que retorna? ese es uno de las grandes preguntas. Nadie va a estar apto para recibir a decenas de miles de migrantes en sus países donde ya hay una crisis económica en general, económica y financiera, y de trabajo, pobreza y desarrollo en esos países.
Por lo tanto, esta posición del expresidente Trump es una posición muy radical. Y si usted ve los carteles que le apoyan en sus manifestaciones, normalmente hay unos carteles que están atrás que dice mass deportation, que significa que apoyan sus electores la masiva deportación de migrantes de migrantes de Estados Unidos. Otro de los temas que ha dicho el señor Trump que trae preocupación es que va a eliminar el impuesto de valor agregado, el impuesto a la renta, y va a sustituirlo por aranceles, y que todos los países van a pagar aranceles por sus productos vendidos de Estados Unidos. Eso afectaría gravemente a las economías como la del Ecuador, porque el 75% de la producción ecuatoriana, que son productos que están bajo la cláusula de la nación más favorecida, entran dentro de ese concepto. También hay una canasta de productos que entra bajo el sistema de preferencias generalizado que el señor Trump seguramente eliminará. Ese tipo de restricciones de mercado puede afectar a decenas de miles de productores en todo el mundo, no solamente en el Ecuador. Al sistema de preferencias, al sistema generalizado de preferencias pertenecen 130 países, entre uno de ellos el Ecuador. Por lo tanto, la preocupación es que estas expresiones en campaña se vuelvan realidad en un momento determinado. Y también el señor Trump ha explicado que él aplicaría aranceles muy grandes a las empresas que produzcan fuera de Estados Unidos. Empresas americanas que produzcan vehículos, enseres, productos fuera de Estados Unidos, tendrían que pagar un arancel muy alto para el ingreso de esos productos, lo cual elevaría el proceso inflacionario interno y provocaría una disminución de compra en el mercado americano, que es uno de los más importantes y es el único que está creciendo en tasas importantes con relación al resto del mundo. En otro Eh, tema, eh, podríamos también consultar con usted si podríamos esperar por parte de uno de los dos candidatos una política intervencionista en Venezuela o en otros países. Yo, yo dudo mucho que Estados Unidos tenga el nivel de liderazgo en el punto, más bien yo lo veo de otra manera. El principio por el cual el señor Trump se basa es en América primero. Esto es lo que ha ofrecido es solucionar la guerra en Ucrania en el primer día en que esté allí, apoyar a Israel para que termine la guerra en Palestina y el no intervenir en ninguna cosa. Primero vienen los americanos, Estados Unidos primero. No es una doctrina solamente del señor Trump, esto viene desde hace muchas décadas. Pat Buchanan ya lo decía hace 2 o 3 décadas en el sentido de que los americanos han gastado ingentes sumas de dinero y están endeudados como uno de los países más endeudados del mundo por las intervenciones o guerras que han tenido afuera. Por lo tanto, ese tipo de acciones es lo que se supone van a evitar. La candidata Harris, por el otro lado, ha expresado que va a mantener el apoyo a Ucrania para la guerra contra Rusia, que va a apoyar a Israel, pero que no habla de terminar los conflictos. También la candidata Harris tiene una posición migratoria más regularizada y ofrece regularizar e incorporar a los migrantes a lo que sería el conducto central hacia el camino a la nacionalización. Por ello, el choque entre dos ideologías, que son ideologías contrastantes, pero que tienen una vinculación importante en cómo van a manejar los temas, estos temas. Yo le estoy hablando solamente de 3 temas, que son el tema económico, comercial, financiero, el tema migratorio, pero obviamente está también, y hemos tratado el tema de conflictos armados Y y de dentro, seguridad. y dentro de ese tema que es económico y comercial, ¿cómo van a ser afectadas las relaciones comerciales con Estados Unidos y Ecuador con estos candidatos? Usted ya señalaba lo que va a pasar con Trump y con Harris. Bueno, en este momento, yo acabo de estar en Washington hace unos días. No hay ningún apetito, diría yo,
ninguna deseo de firmar tratados de comercio con otros países. El Ecuador está empeñado en tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y esto no va a ocurrir. Ah, no va a ocurrir porque en Estados Unidos no hay la voluntad de tener nuevos tratados. Inclusive recuerde usted que en la primera presidencia del presidente Trump se renegoció el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y se renegociaron algunos otros. El Ecuador ha buscado el que su producción entre a Estados Unidos mediante un tratado libre de comercio, pero que no hay en este momento las condiciones políticas en Washington para hacerlo. Y no los van a ver después de las elecciones. Y Entonces, que en esto estemos clarísimos de que es posible que la producción ecuatoriana siga entrando por la cláusula de nación más favorecida. Estamos clarísimos de que puede haber un sistema de preferencias. Al Ecuador le han ofrecido lo que se llama la ley IDEA, que es fundamentalmente incorporarse a la iniciativa del sistema de preferencias del Caribe, pero han condicionado eso a que los países caribeños lo acepten y eso está bloqueado, de lo que yo conozco, por los mismos países del Caribe. si es Por así, lo tanto, ¿hacia no dónde veo ves? yo una, una expansión de la exportación ecuatoriana a Estados Unidos, mientras al mismo tiempo nosotros estamos con un tratado de comercio con China, exportando a China, que es nuestro primer socio comercial, y tenemos un tratado con la Unión Europea que ha significado importantes mejoras y ampliación del mercado de nuestros productos a los países de la Unión Europea. Yo creo que eso es una diferencia muy importante que hay que anotar, porque el crecimiento del mercado ecuatoriano, el crecimiento que necesitamos para generar mayor trabajo, generar mayor bienestar en general, mediante el comercio exterior y la exportación, solo se hará con polos en Asia y en otras latitudes, pero ya no se lo hará enfocado solamente a Estados Unidos. Hay que diversificar la mirada de mercado. Sí. Ante esto, ¿cómo podrías cambiar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Ecuador bajo la administración de uno de estos dos presidenciales? El Ecuador tiene un problema central de las relaciones diplomáticas ecuatorianas con Estados Unidos y es el narcotráfico. El narcotráfico es el principal elemento de seguridad que tiene el Ecuador, de problema de seguridad que tiene el Ecuador debido al consumo de narcóticos de Estados Unidos y Europa. En el 2019, Colombia producía 1.000 toneladas de cocaína. En el último dato de Naciones Unidas de hace un par de meses, Colombia está produciendo 2.600 toneladas de cocaína. Eso significa que Europa está consumiendo más de 1.000 toneladas. Y eso significa que se está expandiendo el consumo de cocaína a nivel mundial. Las calles del Ecuador están bañadas en sangre por el mercado de la cocaína, que fundamentalmente va a los países consumidores. Si no hay una forma de acuerdo entre los países de la región andina, los países productores, que son Colombia, Perú y Bolivia, el Ecuador no es un país productor, es un país de tránsito, pero los efectos que ha tenido por ser exportador de miles de containers al mes, y que están siendo utilizados para exportar a los mercados europeo y americano, ha sido devastador para la sociedad ecuatoriana, y lo que tenemos de inseguridad interna se debe justamente al tema de la cocaína. Ahora, yo miro con sorpresa, porque en el último informe de Naciones Unidas, Estados Unidos solamente trata una de cada 18 mujeres drogadictas y uno de cada 11 hombres. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que mejorar su política de salud pública y enfrentar el hecho de disminuir la demanda de cocaína para que estos países no tengan el incentivo gigantesco de recursos multimillonarios que atraviesan por el consumo de cocaína. Por lo tanto, el Ecuador para Estados Unidos representa también un problema de seguridad de la frontera sur de Colombia.
Y ese es el principal interés por parte de la seguridad nacional estadounidense y europea en este punto, de una relación proactiva que debería ser mucho más. El Ecuador debe exigir mucho más de los mercados consumidores en recursos, en capacidad, en inteligencia, en apoyo para la lucha contra el narcotráfico. ¿Y Estados Unidos daría si exige Ecuador este apoyo? El Estados Unidos actúa solamente cuando tiene intereses. Los intereses internacionales de Estados Unidos es parar el consumo de la cocaína, así lo entendemos. Pero para hacer eso, el Ecuador tiene que hacer una estrategia de política internacional que demande, así como demanda Colombia, miles de millones de dólares de apoyo. El Ecuador recibe solamente una pequeña cantidad de apoyo mientras está poniendo a su policía, a sus fuerzas armadas en la línea de combate contra grupos narcotraficantes internacionales que tienen capacidades transnacionales y que son carteles que nacen en Europa o en México o en otros lados, pero que ciertamente buscan el vender esos narcóticos en el mercado de Estados Unidos y en Europa. ¿Crees que se va a ver afectada si es que o Kamala Harris o Donald Trump ganen las elecciones? ¿Se verá afectada la cooperación en materia de seguridad y defensa teniendo en cuenta este contexto? Yo creo que puede ser afectada si ellos se cierran a una búsqueda de una solución conjunta. El Ecuador ha firmado convenios con Estados Unidos que están vigentes para sobrevuelos de aviones, para control aéreo, para inclusive actuaciones internas de tropas americanas. En esto el Ecuador está cumpliendo con un apoyo a la disminución de la producción y exportación de cocaína. Pero ambos gobiernos tienen que tener una política de seguridad importante y también mirar al Ecuador como un socio, pero apoyar al Ecuador, que fundamentalmente en la situación económica que se encuentra el Ecuador, que es fundamental que haya un apoyo internacional por parte de cualquiera de los gobiernos que gane las elecciones. Yo creo que a ambos gobiernos les interesa eso por seguridad de su propia sociedad. Estos son millones de americanos que consumen cocaína y hay que disminuir sensiblemente el consumo de parte de los estadounidenses de narcóticos, especialmente la cocaína. A pesar de que ya han señalado justamente en este gobierno que está por fenecer que ellos no están interesados en poner una base militar aquí en Ecuador, ¿cree que eso vaya a cambiar? Yo creo que ellos ya han superado el tema de la necesidad de una base porque tienen todos los elementos en conjunto que representaría. Yo sé que el gobierno del Ecuador ha propuesto el que se reforme la Constitución para que haya una base como la que había, no, que está mal definido. Lo que había en Manta La era cooperación. una operación de abastecimiento de carburante de los aviones que hacían la ruta Manta, Comalapa en El Salvador, Aruba y Curazao, o sea, el perímetro de Colombia, que es el gran productor de cocaína. El reformar la constitución para permitir que otros países tengan operaciones internas tiene que ser mirado con mucha cautela, porque puede traer muchas consecuencias, especialmente también por la polarización política interna del Ecuador. O sea, Estados Unidos nos acaba de decir que no está interesado en este momento. El hecho de que Estados Unidos tenga bases puede alterar en algo, pero no ha afectado a este punto la producción que se ha triplicado prácticamente en Colombia. ¿Qué consecuencias podría haber que haya una base militar aquí extranjera en el territorio ecuatoriano? Fundamentalmente, lo que hay que preocuparse es en qué condiciones va a operar esa base. Si va a haber intervención interna, lo cual no creo que sea admitible por parte del Ecuador que haya intervención por parte de tropas extranjeras en asuntos internos del país. El problema de una base comúnmente es que tenga las capacidades. Y yo por eso no hablo de bases, sino de puntos de operación logísticos que puede bien ser en los aeropuertos normales comerciales del Ecuador, como ocurre ahora, y que no tienen ningún efecto en el manejo de esto. Pero en un ideario político frente a elecciones internas en el Ecuador, hay un grupo de la población que considera
que la propuesta de tener una base ayudaría a la seguridad interna del Ecuador. Yo creo que hay muchos que creen con simplismo de que eso va a ocurrir. Hay bases en otros países que tienen, de la región, estoy hablando de Colombia y de Perú, pero que no ha tenido ninguna incidencia, tanto así que ha crecido o ha duplicado la producción de cocaína. Si yo utilizo el ejercicio que usted me está mencionando y digo, en el 2019, o sea, hace 3 años, Colombia exportaba 1.000 toneladas y ahora exporta 2.600, algo no está funcionando. Pero lo que sí está funcionando es una demanda de cocaína importante por parte de los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y mientras esos mercados tengan una demanda de cocaína, habrá productores, y no solamente en la región nuestra, sino que puede extenderse a otros países de África para producir cocaína. Producir cocaína no es, el tener arbustos de cocaína no es un problema. El problema es el procesamiento, refinamiento, transporte, el lavado de dinero y todo lo que es concomitante a ello. Inclusive lo que es las inversiones en segundas industrias como es, por ejemplo, la minería ilegal, la prostitución, la migración ilegal, el tráfico de armas que viene concomitante con el tema de la cocaína. Retornando a los comicios de Estados Unidos ahora en noviembre, ¿qué tan relevante o decisivo va a ser el voto latino en esos comicios? Yo creo que va a ser muy definitorio, porque le repito, lo que va a ocurrir el día 5 de noviembre es que los electores van a ir a las urnas y van a elegir a los miembros del colegio electoral. Cada estado tiene un número de electores dependiendo de su población y de la representación que tiene el Senado. Por lo tanto, la población en los estados, la población hispana, en los estados donde hay una diferencia muy pequeña, que prácticamente son los 10 estados más, donde la diferencia entre Trump y Harris es de 0,5 o 1% de la población, puede definir la inclinación de ese estado hacia uno y otro candidato. Normalmente la regla es que el que gana la elección, supongamos, en el estado de Pensilvania, en el estado de Pensilvania, el que gane la elección en Pensilvania se lleva los votos electorales de Pensilvania. Pensilvania en Pensilvania en este momento tiene 48.3% para Trump y 47.7% para Harris. Y lo que se está disputando en Pensilvania son 19 votos electorales en el colegio electoral. Por lo tanto, esa diferencia de 0.6% es el que se va a disputar. Si el voto latino, luego de las expresiones que hiciera este comediante en Nueva York, eh, ha cambiado el ánimo del voto latino y va a votar a favor de Harris o va a votar a Trump, va a definir en mucho las elecciones. Ahora, ¿cuántos latinos están registrados? ¿Cuántos de habla hispana están registrados como votantes legales en los estados? ¿Y cuántos van a salir a votar? Es la gran pregunta de la cual ambas campañas se están movilizando para que esos votantes voten a favor de ellos. Pero los 10 estados que van a definir la elección americana son Michigan, Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, Georgia y Arizona. Y ahí hay una buena cantidad de migrantes, o de En latinos. Arizona, en Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Nevada, hay números importantes de hispanos, al igual que en Michigan. Ahora, Si de los, esto, no, continúe. si los votos hispanos que están preocupados de la deportación masiva, que están preocupados de las expresiones de los candidatos de que son basura o de que están cambiando el ADN de la sociedad americana y que son drogadictos y violadores, esas comunidades están preocupadas y tienen el derecho a estar preocupadas de una reacción xenofóbica
de la población americana en contra de la minoría hispana. Pero lo mismo de que la minoría hispana están preocupados, la minoría china, la minoría de ciudadanos orientales, la minoría de ciudadanos de origen musulmán. Por lo tanto, cuando uno tabula el número de migrantes a los Estados Unidos, está hablando de 50, 60 millones de personas que han migrado a Estados Unidos y que conforman la base económica laboral de los Estados Unidos para muchas de las industrias. Y por lo tanto, el afectar a esos migrantes es un tema muy serio. Pero que hay una preocupación demostrada en los medios de comunicación de las expresiones de una candidatura, especialmente la de Trump respecto a los migrantes, y que está tratando de capitalizar la otra candidatura, la de la señora Harris, es una disputa importante que tendrá que verse. Ah, lo que a mí a veces me sorprende es que haya migrantes que apoyen justamente esa teoría de la expulsión de los otros migrantes. Eso es una preocupación que muchos de los analistas con los cuales he hablado en Washington y en las universidades se preocupan de averiguar el motivo por el cual hay esa falta de solidaridad con relación a los migrantes. Dentro de la propuesta de los candidatos, ¿cuál les ha parecido más relevante que podrían tener mayor impacto en Ecuador? Bueno, yo creo que por los extremos del señor Trump, la señora Harris ha tenido una conducta más más en la ruta del centro, diría yo. Pero eso es relativo. Yo creo que si la señora Harris gana, va a tener un serio problema en el Congreso si los republicanos toman la Cámara de Representantes, como se especula que los republicanos podrían ganar la Cámara de Representantes y los demócratas la Cámara del Senado. Con una división parlamentaria es difícil gobernar. Por lo tanto, la señora Harris tendría serios problemas en el manejo de la estructura. Solamente para darle un ejemplo, el inicio del gobierno de cualquiera de los dos va a tener que designar como a 8,000 altos funcionarios. Esos 8,000 son secretarios de Estado, lo que sería para nosotros ministros, viceministros, subsecretarios, embajadores. Y mire, puede bloquearse la designación de ellos y dejar a nivel de encargados, como ha ocurrido con las designaciones del señor Biden, que libera de poco a poco las designaciones. O sea, obstaculizar al Ejecutivo es una de las cosas que podría ocurrir de ganar cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos escenarios, gane Harris o gane Trump. El tema del Congreso resulta ser importante, de quien tenga la mayoría en las cámaras. Ahora, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales aquí en Ecuador en 2025, ¿a qué ideología política apoyaría Kamala Harris o Donald Trump? Yo creo que ellos son muy claros en que Estados Unidos trabaja con el que más, con cualquiera de los que ganen las elecciones mientras sus intereses estén cubiertos. Ellos tienen un realismo político respecto a sus intereses. En relaciones internacionales se basan en intereses, no en amistades, ni eufemismos, y muchas veces ni en ideologías. Usted me mencionaba el caso de Venezuela, pues Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Chevron trabaja en Venezuela. Por lo tanto, hay un nivel de pragmatismo y de realismo en las relaciones internacionales que muchas veces está muy lejos de los temas de una ideologización que muchas veces es romantizada en el sentido de que van a apoyar a tal o cual causa. El punto central de Estados Unidos es que sus intereses estén defendidos y en este punto el Ecuador es un país que tiene un serio problema de seguridad por el tema de la cocaína. El Ecuador tiene otros problemas con Estados Unidos, adicionalmente al tema de narcóticos. Obviamente tiene el tema de la pesca. Estados Unidos está preocupado por el tema de pesca ilegítima. Está preocupada por la minería de oro. La señora secretaria Yeltsin, la secretaria del Tesoro, estuvo en Brasil hace 3 meses en una reunión en donde explicaba que la minería ilegal de oro en los países como Brasil y en la cuenca amazónica estaba alterando el precio del oro a nivel mundial. Por lo tanto, lo que estamos hablando son de problemas de contexto grande
de importantes consecuencias, pero que tienen una raigambre en las relaciones internacionales. El Ecuador va a tener una elección, tiene 17 candidatos, o 16 candidatos, y va a tener una elección. Estados Unidos va a trabajar con cualquiera que esté, cualquiera que gane la elección, pero obviamente tiene una cercanía mayor con aquellos que tienen una identificación con los valores de los Estados Unidos que consideran. Si esos valores continúan después de la elección del 5 de noviembre, vamos a ver. Es muy importante la preocupación de los analistas europeos. Yo tengo reuniones en Europa durante noviembre que están preocupados de qué va a hacer si gana Trump con la OTAN. Se va a desaparecer la alianza del Tratado Atlántico Norte. ¿Qué va a ocurrir con las relaciones con Asia? Y por lo tanto, hay una serie de temas que tienen relación con lo que usted me pregunta, que tiene que ver con el realismo político de una potencia que mira primero sus intereses y luego los otros temas que atañen a su comportamiento internacional. En conclusión, como país, ¿quién nos beneficia que triunfe en los comicios del domingo? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Yo no creo que haya en este punto una ventaja ideológica política. Más bien, yo creo que el problema se centra, como le he dicho antes, en qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos en un ambiente tan polarizado como el que estamos viendo. Si las circunstancias fueran normales, yo le diría yo preferiría una de los candidatos que miren con una apertura internacional y que miren el mundo dentro de un aspecto global de apoyo, de cooperación, de alianzas, de comercio internacional, de tratados de comercio, de procesos migratorios regularizados, etcétera. Pero yo no veo ese escenario en los Estados Unidos en el próximo futuro. Con ninguno Yo de los dos veo candidatos. con ninguno de los dos candidatos. Yo veo que va a haber por los elementos, si gana, cualquiera de los dos que gane va a tener un momento muy crítico en lo que inmediatamente después de la elección. Sabremos los resultados en unas 48 horas después y quizás en algunos sitios se demore mucho más. Pero quien asuma la presidencia de los Estados Unidos en enero del 2025 va a tener unas enormes restricciones por el ambiente polarizado interno. Los que supongamos que si la señora Harris gana y trata de tener una conducta moderada, va a tener a millones de americanos que le van a exigir un comportamiento más radical conforme lo que ha venido proponiendo el presidente Trump. Si gana el presidente Trump, es obvio que sus bases electorales van a pedir y van a exigir el cumplimiento de los ofrecimientos que él ha hecho en campaña. Y todos ellos tienen una alta posibilidad de causar repercusiones negativas en relación con el mundo entero y entre ellos el Ecuador. Al Ecuador lo que le interesa en este momento es que haya mayor comercio, mayor posibilidad de vender sus productos, que haya el respeto a sus migrantes, ya sean los que están allá o los que están en tránsito, que haya una regularización del proceso migratorio que no ha habido en Estados Unidos una ley migratoria desde hace 30 años. Y cuando se trató de aprobar una ley migratoria y que hubo un intento hace unos meses, el señor Trump se encargó de bloquearla. Por lo tanto, los problemas centrales de la relación, que podrían sintetizarse en los siguientes. O sea, la relación con Ecuador está centrada en temas de seguridad, por el tema del narcotráfico, y los derivados del tema del tránsito de cocaína, el tema comercial económico, que es fundamental para buscar el que tener mayor capacidad económica del Ecuador. Y allí también está el tema financiero de los multilaterales, en los Estados Unidos puede ser instrumental para buscar mayores líneas de crédito y apoyo al Ecuador para solventar su gravísima situación fiscal económica. Tiene los problemas humanos migratorios que hemos hablado y que tienen un sentido muy importante porque uno de los mayores ingresos del Ecuador son las remesas de sus migrantes.
Y si eso de una u otra forma se disminuye o de una u otra forma se afecta, va a haber graves consecuencias internas, especialmente para las familias que dependen de esas remesas. Tenemos temas de cooperación. Yo creo que Estados Unidos está en deuda con el Ecuador. Hay una cooperación muy ligera, muy liviana en términos de recursos y de capacidades. Estados Unidos tendría que hacer una enorme contribución al progreso del Ecuador en los temas, en esos temas. Y tenemos que coordinar acciones en otros campos que podrían beneficiar al Ecuador, el acceso a mercado a otros terceros países, en la búsqueda de soluciones de seguridad, en la búsqueda de otros temas que nos afectan. Por ejemplo, en este momento que estamos con la crisis eléctrica, nosotros estamos tratando de solventar esto con créditos nuevos, con dinero fresco para comprar generadores y buscar soluciones, pero esto es cambio climático. O sea, lo que no tenemos es lluvia en las hidroeléctricas. Bueno, esto ¿cómo vamos a solucionar en los próximos 10 años? Porque esto no se va a ir en diciembre. Se va a solucionar temporalmente. ¿En qué la tecnología americana, la capacidad de conocer las variaciones de clima, el tema del cambio climático a nivel global, lo que se está discutiendo ahora en Cali, es importante? O sea, ¿en qué parte podemos colaborar como estados y como gobiernos? ¿En qué parte podemos nosotros hacer y coaligarnos como aliados en la región para buscar soluciones a este tipo de problemas que van a ser recurrentes? Para el 2050, el Ecuador, de acuerdo con la FAO, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, tendrá serios problemas en producir café y cacao con las variantes que tiene en este momento, con las especies que tiene en este momento, y tendrá que cambiar miles de hectáreas que tienen una influencia en cientos de miles de familias ecuatorianas, porque la temperatura del planeta va a subir. Bueno, yo le hago la pregunta, esto sabemos. Esto se lo hemos dicho a todos los gobiernos de los últimos 10 años. Y del 2050 está a 26 años de aquí. Yo creo que es hora de sentarnos como ecuatorianos a buscar acuerdos entre nosotros, en vez de pelearnos entre todos, para buscar las soluciones a los grandes dilemas y los grandes problemas que tenemos. Ese es quizás el mayor reto que tiene el Ecuador contemporáneo. Listo. Muchas gracias, señor embajador Luis Gallegos, por este tiempo para con Express y poder dilucidar varias eh, preguntas que teníamos para con usted. Gracias por este tiempo. A las órdenes, Flor, y muy buena suerte. Gracias.